¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de tu existencia en esta vida? ¿Te has preguntado si hay algo más allá de todo esto? Porque lo que hoy vives ya fue elegido por tu alma con amor, antes incluso de respirar por primera vez. Antes de nacer, tu alma trazó un plan para esta vida. Cada desafío, cada lección, cada encuentro tenía un propósito divino. Esto no es solo una creencia espiritual. Autores como Robert Schwartz han documentado casos reales de personas que, a través de regresiones profundas o canalizaciones conscientes, accedieron a recuerdos del momento en que eligieron su vida antes de encarnar. En su libro El plan de tu alma, Schwartz expone cómo muchas almas, incluso antes de nacer, ya sabían los grandes retos que atravesarían y los aceptaron como parte de su evolución. También Michael Newton, pionero en hipnosis regresiva, recopiló más de 7.000 sesiones donde personas accedieron al espacio entre vidas. Allí, recordaban cómo elegían a sus padres, las lecciones que querían aprender y los acuerdos que pactaban con otras almas. Hoy descubriremos cómo el alma elige su camino antes de nacer, cómo nuestras experiencias están alineadas con nuestra evolución y, sobre todo, cómo podemos encontrar propósito incluso en las circunstancias más dolorosas. Cada alma tiene un plan, un propósito divino que trasciende la realidad material. Tu alma eligió las circunstancias, los desafíos y las lecciones necesarias para tu evolución. En este video descubrirás cómo entender este plan prenatal y cómo cada evento en tu vida está alineado con la misión de tu alma. Este tema nos confronta con lo más profundo de nuestra existencia. Si nos permitimos mirar más allá de la superficie, podemos encontrar un sentido mayor, una visión que trasciende el sufrimiento y nos abre a una comprensión más elevada de la vida. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas experiencias parecen insoportables, quédate hasta el final. Desde una perspectiva espiritual, el universo no es caótico ni aleatorio. Antes de encarnar, el alma experimenta un estado de conciencia expandida, donde comprende con claridad sus aprendizajes pasados, su evolución y los desafíos que aún necesita atravesar. El alma no busca el sufrimiento como un castigo, sino como un vehículo de evolución. No elegimos sufrir, sino aprender, trascender, recordar nuestra verdadera esencia a través de cada experiencia. Y aunque desde la mente humana esto puede ser difícil de comprender, a nivel del alma, todo tiene un propósito más grande. El entorno en el que nacemos, las personas que nos rodean y las experiencias que vivimos han sido elegidas cuidadosamente, no como una condena, sino como un mapa que guiará nuestra expansión. Algunas almas eligen vidas relativamente armoniosas, mientras que otras aceptan atravesar pruebas intensas que desafían todas las fibras de su ser. El plan prenatal no es un destino fijo e inalterable. Es una hoja de ruta, pero siempre tenemos el poder de decidir cómo responder a cada experiencia, ya que de esto se trata el libre albedrío. Hay diferentes caminos posibles dentro de la misma lección, y nuestra alma elige en cada momento cómo transitarla. Antes de nacer, las almas establecen acuerdos sagrados, eligiendo a las personas clave que formarán parte de su camino. Algunas almas vienen para enseñarnos el amor incondicional, otras para mostrarnos la importancia de la resiliencia, y algunas, aunque sea difícil de aceptar, eligen marcharse antes para despertar en nosotros una transformación profunda. Y cuando eso ocurre, cuando un alma decide partir antes de tiempo, lo que queda en nosotros es una herida que solo puede sanar con una comprensión más profunda. La historia de Caroline, narrada por Robert Schwartz en su libro El plan de tu alma, es un claro ejemplo de cómo el dolor más desgarrador puede convertirse con el tiempo en un camino de despertar. Caroline era madre de un niño pequeño,
un alma luminosa con una sensibilidad especial. Desde su nacimiento, sintió que su hijo tenía algo diferente. Una especie de sabiduría silenciosa que a veces se manifestaba en sus palabras o en su mirada. En su presencia había algo que la conectaba con lo divino. Sentía que su hijo era un alma antigua, un ser que venía a enseñarle algo que aún no alcanzaba a comprender. Pero esa luz se apagó demasiado pronto. Un accidente trágico cambió su vida para siempre. El mundo que había construido como madre se derrumbó, y con él la sensación de tener un propósito. El dolor fue tan profundo que la dejó completamente vacía. Cada rincón de su casa le recordaba su ausencia. Cada sonido, cada silencio, era un eco insoportable. Durante meses, Caroline se sumergió en el duelo. Se preguntaba una y otra vez por qué le había pasado eso. ¿Por qué el universo le había arrebatado lo que más amaba? Nada parecía tener sentido. Las respuestas que antes encontraba en su espiritualidad ya no le bastaban. Hasta que un día, en medio de su búsqueda desesperada por comprender, llegó a una sesión de canalización y regresión. Fue ahí donde, por primera vez, accedió a una visión más amplia, la de su alma y la de su hijo. Lo que descubrió la transformó. Su hijo no había sido víctima del destino, ni ella una madre castigada. Ambos, desde el plano del alma, habían acordado ese desenlace antes de encarnar. Él había venido a cumplir una misión breve pero profundamente significativa: despertar en su madre una transformación espiritual que la llevaría a su verdadera misión de vida. En ese encuentro, el alma de su hijo le transmitió que su partida no era un abandono, sino un acto de amor. Que su misión no era quedarse, sino ser el catalizador de un despertar profundo. Que su vínculo no se rompía con la muerte, sino que evolucionaba hacia una conexión más sutil y eterna. Caroline comprendió que su hijo no la había dejado, solo la estaba guiando desde otro plano, y que, en medio de tanto dolor, había una puerta que se abría hacia una dimensión más elevada de amor. Un amor que no necesitaba presencia física para sentirse. Un amor que se expandía más allá de lo comprensible. Con el tiempo, ese duelo se transformó en servicio. Comenzó a acompañar a otras madres que habían vivido pérdidas similares, no con fórmulas ni respuestas, sino desde el corazón, desde la experiencia vivida. Les hablaba del alma, del plan prenatal, de la conexión que sigue viva incluso después de la muerte. El mayor aprendizaje de Caroline no fue simplemente aceptar la pérdida, sino recordar que el amor verdadero no muere, cambia de forma, se vuelve presencia, intuición, señal, susurro, pero nunca desaparece. Y así, su hijo cumplió su misión. No vino a quedarse, vino a despertar, a abrir una puerta que solo el amor y el dolor, entrelazados, podían abrir. Esta historia nos recuerda que incluso el sufrimiento más devastador puede formar parte de un plan de amor más grande, uno que, aunque no comprendamos desde la mente, el alma sí reconoce. Pero no todas las lecciones elegidas antes de nacer tienen que ver con la pérdida física. A veces, el alma encarna experiencias intensamente dolorosas en la infancia, heridas profundas que, desde lo humano, parecen injustificables, pero que contienen una semilla de transformación. Ese es el caso de Penélope, también compartido por Robert Schwartz, cuya historia nos muestra el poder transformador del alma cuando elige atravesar el dolor con conciencia. Desde muy pequeña, Penélope vivió una experiencia traumática. Fue víctima de abuso. Lo que vivió en silencio durante años dejó una huella profunda en su ser. Creció con una mezcla de rabia, vergüenza, culpa y una sensación constante de no valer lo suficiente. Cada vez que intentaba avanzar en su vida, esa herida invisible tiraba de ella hacia atrás. Se saboteaba, desconfiaba de sí misma y sentía que nunca sería libre del pasado.
Durante mucho tiempo creyó que había sido una víctima de la crueldad, del azar, de un destino injusto. Y desde esa mirada, lo único que encontraba era sufrimiento. Hasta que, en un momento de profundo vacío existencial, decidió emprender un camino de sanación espiritual. Buscando comprender por qué su vida había sido tan dolorosa, llegó a una sesión de regresión donde pudo acceder a una dimensión más elevada de su conciencia. Lo que encontró la dejó sin palabras. Penélope vio con claridad que, antes de nacer, su alma y la del abusador habían pactado esa experiencia. Fue un acuerdo profundamente complejo y valiente, hecho desde el amor y no desde la maldad. El alma que encarnaría como su abusador había aceptado representar ese rol para que ella pudiera trabajar el perdón en su forma más pura. No un perdón que justifica lo ocurrido, sino un perdón que libera, que corta cadenas ancestrales, que detiene un ciclo kármico que venía repitiéndose por generaciones. En otras vidas, Penélope había ejercido poder sobre otros desde la sombra. En esta vida, su alma eligió experimentar la vulnerabilidad extrema para equilibrar energías y comprender desde dentro lo que significa perder la voz, y luego recuperarla. El mayor aprendizaje no fue perdonar al otro, fue perdonarse a sí misma por todo lo que había cargado, por no haberse sentido suficiente, por haberse culpado, por haberse olvidado de su valor. Comprendió que su alma no vino a ser víctima de una historia, sino a despertar a través de ella. Entendió que su esencia era inquebrantable, que su valor no dependía de lo vivido, y que el amor más transformador comienza cuando una se reconoce digna, completa y sagrada, incluso después del dolor. Su alma no eligió el abuso como castigo, lo eligió como un acto de profundo amor y evolución, para recordar su fuerza, para romper cadenas, para enseñar a otros que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en luz. Después de esa experiencia, Penélope dejó de vivir desde el trauma. Empezó a hablar, a sanar, a acompañar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. No para revivir el pasado, sino para mostrar que el alma nunca está rota, solo espera ser escuchada. Comprendió que su historia no la definía. Lo que la definía era lo que hacía con ella. Y al elegir mirarse con compasión, dejar de culparse y liberar la rabia, recuperó su poder interior. Porque el verdadero perdón no es olvidar, es recordar quién eres más allá de todo lo que te ha pasado. Y al recordar, Penélope encontró su verdadera libertad, el amor incondicional hacia sí misma. Desde ahí, pudo finalmente amar también a los demás sin miedo, sin necesidad, sin carga. Ambas historias nos muestran que, aunque el dolor puede quebrarnos, también puede abrirnos una puerta hacia lo más sagrado de nuestro ser. Y es ahí, en medio de la oscuridad, donde muchas veces comienza el verdadero despertar. Cuando enfrentamos experiencias devastadoras, la mente humana se resiste a comprenderlas. Es natural preguntarse, ¿por qué me pasó esto? Sentir que la vida es injusta, que el dolor no tiene sentido, que todo lo que dábamos por seguro se ha derrumbado. Pero hay algo que puede transformar nuestro sufrimiento en un despertar. Cambiar la pregunta de ¿por qué? A ¿para qué? El plan prenatal no es un destino fijo e inalterable. Es una hoja de ruta, pero dentro de ella siempre existe el libre albedrío. La evolución no ocurre en línea recta. Hay caminos distintos para una misma lección, y nuestra alma elige, momento a momento, cuál seguir. Eso es precisamente el plan del alma, un diseño que trazamos antes de nacer, donde elegimos las experiencias que más nos ayudarán a evolucionar y trascender nuestras limitaciones. Algunas de esas experiencias son predestinadas, ineludibles, porque contienen claves esenciales para nuestro despertar. Otras, en cambio, son solo potenciales.
Se manifiestan o no según las decisiones que tomamos, las personas que encontramos o el nivel de conciencia que alcanzamos. Nada es completamente rígido, pero tampoco es casual. Todo forma parte de una red perfecta que el alma tejió con amor, sabiduría y propósito. A veces nos enfadamos con la vida por darnos tanto sufrimiento. Sentimos que todo está en nuestra contra, que somos víctimas de un caos sin sentido. Pero lo que no recordamos es que todo está conectado, que aunque nuestros ojos solo perciban la densidad de la tercera dimensión, nuestra alma pertenece a algo mucho más grande, una conciencia superior de amor incondicional. Desde este plano, muchas veces no podemos verlo. El velo de esta realidad nos impide recordar que nunca hemos estado separados de esa conciencia, que nunca hemos estado realmente solos. Nada puede borrar el dolor de perder a alguien que amamos. Nada puede evitar la angustia de una pérdida, una traición o una crisis que nos quiebra por dentro. Pero lo que sí podemos elegir es qué hacer con ese dolor. Podemos quedarnos atrapados en la rabia y la desesperación, o podemos abrirnos a la posibilidad de que hay algo más grande detrás de todo. El alma no planifica tragedias sin sentido. Cada experiencia tiene un propósito superior, aunque en el momento no podamos verlo. A veces, la pérdida nos enseña el verdadero significado del amor. A veces, nos obliga a encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos. A veces, nos despierta a una realidad que nunca hubiéramos explorado de otra manera. No es necesario entenderlo todo de inmediato. No es necesario forzar la sanación ni apresurar el proceso. Pero sí podemos recordar que somos más que este cuerpo, más que esta vida, más que este momento de dolor. No estamos solos. La verdadera conexión no está fuera, sino dentro de nosotros. No está en lo que perdemos, sino en lo que descubrimos cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Porque cuando nos permitimos conectar con nuestra propia esencia, recordamos que siempre hemos sido parte de algo más grande. Cuando todo se derrumba, cuando sentimos que no hay respuestas, parece imposible creer que haya algo más. Pero, ¿y si la vida nos habla en pequeños susurros? ¿Y si cada señal que ignoramos es una llamada del alma, recordándonos que nunca hemos estado separados de la verdadera conciencia del amor? No estamos aquí para evitar el sufrimiento, sino para trascenderlo. Cada alma tiene un propósito. Algunas vienen a enseñarnos el amor a través de su presencia y otras a través de su partida. Algunas experiencias nos muestran la fortaleza que desconocíamos y otras la humildad de rendirnos ante lo que no podemos controlar. El dolor nos rompe, pero en esa ruptura hay una oportunidad de renacer. Y ese renacimiento no significa olvidar ni minimizar lo que pasó, sino aprender a ver más allá de la historia humana y recordar la verdad del alma. Tal vez hoy estás atravesando una pérdida, un dolor profundo, una sensación de vacío que parece no tener salida. Tal vez sientes que la vida te ha quitado demasiado. Si es así, quiero recordarte algo. No estás solo. El alma no elige un camino que no pueda recorrer. Y aunque hoy parezca imposible encontrar sentido, confía en que, con el tiempo, la comprensión llegará. No estás aquí por error. No estás aquí para sufrir sin razón. Cada experiencia que has vivido, incluso la más dura, tiene un propósito más grande de lo que ahora puedes ver. Porque más allá del velo de esta dimensión, pertenecemos a una conciencia superior, a un amor que no tiene principio ni fin. Ahora te pregunto, ¿has vivido una experiencia que te haya cambiado para siempre? ¿Sientes que hay algo más grande detrás de tu historia? Déjamelo en los comentarios, estaré leyéndolos y compartiendo contigo este viaje de expansión. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a Neoconsciencia 5D. Activa la campanita y comparte este video para seguir expandiendo juntos nuestra conciencia.
Nos vemos en el próximo video.